Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, y el tema de hoy día, para variar, es un tema que a mí me interesa mucho. Es un tema relacionado con el factor lectura. Y lógicamente hacemos hincapié en este tema porque de verdad muchas veces muchos padres se nos acercan, nos escriben, nos señalan cómo hacer para que mi hijo pueda ser un lector. Lógicamente ese proceso no comienza tarde, tiene que comenzar inclusive cuando la mamá está embarazada. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de contacto, de hablarle a su bebé a través de un cuento, una lectura o simplemente leer el periódico en susurro, ya es un contacto con algo externo y que aunque parezca mentira, pues se da una relación desde un inicio con el bebé. Lógicamente no podemos esperar milagros que un niño de 5, 10, 15 años ame la lectura si hasta ese momento no les hemos propiciado este maravilloso elemento como se llama un libro. Y es un libro apropiado para las diferentes edades, porque lógicamente no le vamos a poner pues un cuento de Gabriel García Márquez a un niño de 5 años porque no los entendería, pero quizás a mí me parece que él sí tiene un cuento para niños pequeños y que realmente con una lectura, con un vocabulario, con una ortografía altamente gráfica, creativa, que es la forma como se tiene que hacer el libro, la escritura para nuestros niños pequeños. Y justamente para hablar de ese tema está con nosotros Vanetti Molinero. Ella es escritora, o sea, hay que reconocerlo así con toda su amplitud porque en realidad tú tienes muchos trabajos que has desarrollado en tu vida siempre relacionado a la educación. Pero ahora has aterrizado en algo que crees es muy importante como es cómo cultivar la literatura en nuestros niños. Y por eso que nuestro tema es el inicio de la literatura en la infancia. Bienvenida, Vanetti. De verdad te agradezco mucho que estés con nosotros. Yo sé que tú estás trabajando arduamente para sacar adelante este proyecto y ver la forma de que todos nuestros niños peruanos sean lectores. Bienvenida y cuéntanos tu historia. Gracias, Clotilde. Bueno, feliz de estar acá y feliz sobre todo de que nos junte este tema de la lectura en la infancia, como tú has dicho. ¿Cómo hacemos nosotros los papás para que nuestros hijos sean lectores? ¿No? Porque digamos, nosotros como papás tal vez nuestra historia educativa no ha sido muy favorable en la lectura y ahora leemos el WhatsApp, a veces el periódico, los titulares, pero no somos lectores ávidos, ¿no? Que estamos devorando libros. Pero claro, queremos que nuestros hijos, digamos, tengan otra experiencia educativa, ¿no? Muchas veces como padres decimos, lo que yo no logré, quiero que mi hijo lo logre. Claro. Y entonces la infancia para mí es la etapa donde nosotros sembramos aquello que nosotros queremos desarrollar en nuestros hijos. Y la llegada de mi hija a mí me permitió descubrir todo este mundo fantástico de las historias, de los cuentos y de cuán poderosas son, ¿no? Para poder llegar a los niños. Y claro, eso me ha llevado ahora a otro camino, como tú lo has dicho, que es la escritura. Cierto. Sí, es muy lindo. Pero entre todo este material, ¿cómo fue que tú te iniciaste o te inspiraste en considerar los temas? Porque no es que uno vaya, escriba a libre albedrío y acabó, sino que hay toda una consideración, una reflexión, un pensamiento crítico para saber sobre las necesidades que se tienen y que no están en el mercado, ¿no? Claro. Digamos, como tú dices, o sea, una de las cosas que yo tenía ya era, bueno, que soy educadora infantil y estoy en el mundo de los niños, claro, entonces de alguna manera por ahí tenía como algunas referencias. Y cuando nace mi hija, y ya llega el momento en que yo quiero acercarla un poco al tema de los libros, entonces ahí, digamos, algo que surge es que ella tenía 2 años, ¿no? Y estaba fascinada por todo el mundo de los perros, que son animales, digamos, los perros son los más cercanos a los niños, claro, de la ciudad, ¿no? Entonces dije, quiero un libro de perros para mi hija, porque creo que es el momento donde va a ser para ella placentero encontrar este animal que le genera tanto placer en los libros. Y ahí es donde yo, digamos, con mi mirada de mamá y de docente, no encontré algo que me
hiciera sentir contenta, y eso me llevó un poco a empezar a hacer los libros que yo quería para mi hija, hacerlos para ella, porque al inicio empezó esta aventura haciendo los libros para ella, ¿no? Ella entonces, fue tu musa inspiradora. Sí, y entonces quería, porque claro, los libros es que tengan relación con las vivencias de los niños. O sea, si bien es el personaje de los perros, digamos, o aquí el de los patos, ¿no? Por ejemplo, en Perú hemos publicado uno que se llama Cuac, 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 a los patitos les gusta nadar, que es este que está acá. Aparentemente es una historia de los patitos con la mamá pata, pero en verdad es la historia de separación que se genera en todo niño, ¿no? Entre el momento de que tú estás muy fusionado a tu mamá y llega un momento que tienes que separarte de la mamá, y ahí se mueven muchas angustias, muchos miedos. Entonces, inseguridades, ¿no? Porque los niños están como que a los 2, 3 años es este deseo de querer separarme de la mamá, pero también me da el miedo o también quiero seguir pegado, ¿no? Y seguir siendo uno con ella. Claro. Entonces ahí, digamos, las historias para mí tienen que ver, y desde Nara apostamos porque sean historias que conecten con las experiencias de los niños. Porque hay muchos cuentos, pero ¿cómo llegamos a proponer historias que realmente les digan algo, ¿no? Que conecten con lo que ellos están sintiendo, porque los cuentos también es un canal para que el niño exprese sus emociones. Claro. Entonces, cuando yo leo este cuento con los niños, hay niños que incluso lagrimean un poco. Cierto. ¿No? Porque cuando ven que los patitos se han perdido, para ellos es su historia. Es su miedo de yo no quiero perderme de mi mamá. Cierto. Y si me pierdo, ¿cómo me sentiría? ¿No? Y el momento en que se encuentran con la mamá es... Porque los cuentos, si bien nos conectan con nuestras angustias, nuestros temores, lo bonito de los cuentos es que también tienen una solución. Y un final feliz. Claro, y entonces los niños les va también transmitiendo de que los problemas tienen una solución, ¿no? Y después uno puede conversar de, bueno, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cómo solucionaron el problema? ¿Y de qué otra forma se puede solucionar? ¿No? Entonces eso es fantástico. En realidad sí. ¿Cómo reaccionó la nena cuando tú ya tenías un machote en manos? Porque obviamente tú has estado trabajando paralelo con ella, porque para tener una referencia... De alguna forma ella ha sido tu programa piloto, lo cual es muy lindo, de verdad que sí. Sí, bueno, mi hija estaba feliz, ¿no? Porque era, mamá te está haciendo un cuento, íbamos viendo qué funcionaba, qué no gustaba, qué cosas le capturaban más, y ahí veíamos que, claro, las imágenes en acción, no posadas, porque nosotros trabajamos con imágenes reales, les decía mucho, ¿no? De que imágenes que conecten con sus vivencias. Claro. Y entonces, claro, fuimos trabajando primero en versión digital, entonces lo teníamos primero en el iPad, ¿no? Y ella iba pasando, y entonces era su cuento. Claro. Y el momento que ya llegó, cuando ya hicimos todos los ajustes para la impresión y llegó el machote, ¿no? Mamá, este es el cuento que tú me hiciste. Oh, tan y cuando dijimos vamos a hacer muchos cuentos para compartirlo con otros niños, cuando decidimos publicar, mi hija me decía, mamá, pero son mis cuentos. ¿Dónde quedó lo mío? ¿Vas a vender mis cuentos? Estaba angustiada. No, hijita, los tuyos que están acá, estos son los que vamos a compartir allá. No, sí, obviamente siempre el niño es niño, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Pero lo que me entusiasmó, y acá tengo el libro, es que ustedes utilizan fotografía de los animales existentes en nuestro medio, ¿no? Aquí vemos una mamá con el monito, son fotografías de ustedes, obviamente, ¿no? Con quienes han hecho la publicación. Está a 2 idiomas, Caras Monas, que es muy lindo, donde se hablan de las emociones, y no hay nada más lindo que un macaquito, y que para los niños sea lo más importante, porque los niños se identifican mucho con los animales. Entonces, si pueden conseguir el libro, háganlo, porque los niños se identifican mucho con las representaciones. ¿No? ¿Y cuál es el mensaje que este libro, por lo menos, tú has podido recoger? ¿No? Mira, porque claro, mi hija, digamos, es uno de mis pilotos, pero siempre nosotros también buscamos compartir las historias con otros niños, y a mí me gusta mucho leer con otros niños, ver sus reacciones, qué pasa. Y este libro que tú has mostrado, el de Caras Monas, y justo esta carita de acá, sí, por ejemplo, algo que vemos es que
los niños conectan mucho con el lenguaje más no verbal, antes que el verbal. Sí. Y digamos, estos macacos, cuando nosotros los vimos, son pues tan humanos, o sea, porque tienen la expresión no solamente en la boca, sino también el rostro, los gestos, ¿no? Entonces algo que pasa es que niños pequeños cuando ven esta imagen, me ha ocurrido que vienen a acariciar la página del libro, a querer consolar porque empatizan con este monito, ¿no? Claro. Macaco, y quieren consolarlo y les permite hablar de la emoción, ¿no? ¿Por qué estará triste? Primero a nombrar, esto es estar triste. Claro. Y luego, ¿por qué crees tú que el macaco está triste? Entonces el niño cuando te cuenta del macaco, no te habla del macaco, sino te habla de sus experiencias. Claro. Ah, porque su profesora le regañó, porque su mamá le llamó la atención, porque pasó tal cosa. Entonces te cuenta no del macaco, sino de sus experiencias. Entonces, ¿no? Lo bonito de los libros y de los cuentos es eso, ¿no? Que permite al niño tomar distancia de sus sentimientos, de sus emociones, para poder hablarlas y expresarlas a través del lenguaje verbal. Sí, y en realidad es muy, muy lindo cuando uno consigue capturar al niño dentro de un mensaje y el niño se identifica, y es la forma que los psicólogos utilizan para saber si ese niño está bien o no, porque tú lo tienes que enganchar, capturar, para poder conocer su emocionalidad y saber hasta dónde va a llegar. Y esto es un proceso de aprendizaje, donde el niño también se pone en el lugar del otro. Sí. Y yo creo que ahí está, en 50%, por decirlo, lo que ustedes de una u otra manera han especificado con las emociones, que el niño toma el lugar del otro y se pone a pensar por qué es triste, por qué es alegre, por qué está gruñón, enojado, ¿no? Esa imagen. Y ellos lo manifiestan, sí, ¿no? En las experiencias que tú has tenido cuando has llevado a los diferentes lugares para hacer esta lectura, ¿cuál te ha cautivado más? ¿Cuál de las emociones te ha cautivado más? A los niños les cautiva mucho la de la tristeza, y otra que les encanta mucho es cuando aparece con la mamá. Esta sí, que la mamá le está limpiando la oreja, ¿no? Entonces, esa es una imagen que muchos quieren volver a verla porque los remite a su experiencia, claro, ¿no? Entonces, a sus afectos, y hablan y dicen, ah, mi mamá también a mí me limpia, mi mamá, y empiezan a comentar. O la otra que a los niños también les impacta mucho es esta de cuando les regañan. Sí, cosita. Sí, entonces, porque a veces los regaños son sin causa. Son sin causa, o no los entendemos. Sí. O sea, como adultos a veces estamos estresados, y claro, a veces el niño hace algo que uno explota en ese momento con ellos, ¿no? Pero ahí está el problema, que nunca consideramos que el niño es niño. Siempre lo estamos tratando, igual nos olvidamos que tiene 1, 2, 3, 4, hasta los 7 años son pequeños. Son pequeños. Sí. Son pequeños y uno tiene que ponerse en el lugar del otro. Que los adultos debemos leer este libro para empatizar con nuestros niños, para de verdad, uno a veces les exige un poco de más. Mira, acá ya me están haciendo la señal que nos tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a regresar con los otros temas muy importantes relacionados con las diferentes vivencias que nuestros niños tienen y aprenden. Valores, creatividad, ponerse en el lugar del otro, respetar al otro. Son valores que están en nuestro universo y que a veces no les damos importancia, y que a veces no le damos importancia a nuestro niño cuando ellos exigen un derecho de ser respetados. Nos vamos a un corte y regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia.
Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Estamos acá porque también este libro trae muchas reflexiones relacionadas pues con cómo los papás, los maestros, los tutores, los adultos en general debemos de tener una mirada muy acuciosa para poder estar en contacto con nuestros niños. ¿Cuál fue la motivación, el objetivo de poner esos mensajes finales para orientar esta lectura y que seamos pues empáticos con los temas que se plantean? Claro, digamos que algo que nosotros queremos es también acercar la información educativa a los papás y a los maestros, ¿no? Porque a veces como adultos hoy en día no es la falta de información, sino el exceso de información. Tenemos tanta información y como papás a veces no sabemos discriminar cuál de todos es lo más correcto. Y no toda la información que aparece es positiva. Exacto, o sea, entonces son mensajes confusos, a veces contradictorios, ¿no? Y sobre el tema de emociones hay diversidad de corrientes, enfoques también. Entonces, nuestra apuesta es, bueno, les entregamos a los niños algo que se vincule con sus experiencias, los conecte, pero también ahí queremos que vaya también orientaciones para el papá, para el docente, para decirles cómo ayudar a los niños a identificar y expresar sus emociones y por qué es tan importante y cómo desde la vida diaria pueden ayudar y también a través del libro, ¿no? Entonces, eso es también nuestra apuesta. Eso es muy importante, sobre todo porque los adultos a veces hemos perdido el contacto de lo que significa este tipo de arte, porque es un arte que enseña valores. Hay un par de preguntas que te vamos a hacer, Vanetti, en el Face, si nos pones. Ahí es muy interesante. Dice, bueno, la autora es nuestra querida Vanetti. ¿Y cómo se podría adquirir tus libros? Bueno, son preguntas muy puntuales, me parece muy interesante que tú las vas a responder. ¿Quién eres? Por favor, preséntate. Porque tu currículum es enorme, entonces nosotros lo reducimos a la presentación de la escritora porque me parecía muy importante, ¿no? Pero tienes un... Bueno, a ver, así en líneas breves, soy Vanetti Molinero y yo y mi hermana ahora estamos promoviendo lo que es Nara, que es un nuevo sello editorial, donde estamos produciendo libros con imágenes reales, con historias que conecten con las vivencias de los niños, ¿no? Y también con información pedagógica para papás y para docentes que van dentro de los libros, y los libros los pueden adquirir en las librerías, ¿no? O también pueden tomar contacto con nosotros a través de nuestro fanpage en Facebook, que es Nara Learning. Así que ahí también podemos hacer ahí su pedido. Ahí está la página también en el Face que todos pueden identificar también. Exactamente, y de verdad les recomiendo que lo hagan porque no es un libro suelto, es un libro con orientación que nos va a ayudar bastante en identificar cómo trabajar con nuestros niños pequeños, que eso es muy importante. Hablemos de ¿Eres un pato? A mí me emocionó bastante cuando lo vi. Y sí, uno siempre es como fuera de lugar alguna vez en la vida y sentirse rechazado por aquellos que te miran como el extranjero o no eres igual a mí, es un poco
un poco tenebroso, diría yo, ¿no? Sí, este libro, bueno, un tema que nos moviliza mucho es el de las diferencias, ¿no? Y generalmente hay muchos libros de literatura infantil que hablan sobre los diferentes, solo que una debilidad que nosotros identificamos es que el que aparece diferente en el libro es uno. Todos los demás son iguales y uno, entonces lo diferente se presenta como, a pesar de que tratan de dar un mensaje de que que todos somos diferentes y qué sé yo, la imagen dice otra cosa. Cierto. Y entonces lo diferente aparece como lo raro, lo extraño. Y entonces más bien nosotros con este libro lo que queremos dar el mensaje es que lo diferente es más bien lo normal. Más bien lo anormal es que seamos todos idénticos. Sí, no somos homogéneos. No somos. La diferencia es algo que está en la naturaleza, está en los seres humanos. Y cuando vimos nosotros la diversidad de patos que hay, porque acá solamente hemos presentado 3, pero en verdad la diversidad de patos salvajes es enorme. Y cuando vimos nosotros todo eso dijimos, esto nos da para hacer una historia sobre las diferencias, ¿no? Es una historia de patos, donde un pato encuentra un lugar que quiere hacerlo exclusivo para los patos, y eso pasa en nuestra sociedad. A veces decimos, esto es solo para, ¿no? Acá en el Perú pasa mucho. Y este pato dice, bueno, esto va a ser solo para los patos. Pero cuando empiezan a llegar otras aves, dice, pero tú no eres pato. Claro. Porque no eres igual a mí, tienes que tener las plumas del mismo color. Y ahí se genera todo un dilema, no les voy a contar el final, pero... El final lo van a encontrar. Lo van a encontrar, ¿no? Cuando lean el libro, pero la idea es plantearles a los niños esta situación que les permita ver de que las diferencias es algo que nos caracteriza. ¿Qué es lo normal? Es lo normal. ¿Qué es lo común? El común denominador es ser diferentes. Es ser diferentes. Pero en esas diferencias siempre encontramos también cosas que nos hacen semejantes. Claro. ¿No? Por eso eres un pato, y al final este pato que decía, bueno, finalmente reconoce, todos somos patos diferentes, pero patos, porque finalmente... Esa es la esencia, el ser humano es ser humano. Exacto, los niños son niños. Independientemente del color de la piel, de la religión, del pensamiento, los seres humanos somos iguales, pero somos diferentes. Exacto, ¿no? exacto. Que eso es muy importante. Y el cuac, 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 de los aquí, patitos les gusta... Les gusta nadar. Esta es una historia de las relaciones de madres e hijos, ¿no? Y de la separación. Entonces es una historia que conecta mucho, pero también tiene mucho juego de lenguaje. Aquí hay muchas palabras que se repiten, palabras que riman, entonces eso también engancha a los niños, además de la historia, les porque gusta los niños mucho. son sonoros. Son sonoros. Entonces este cuento tiene mucha sonoridad y también la estructura del texto ha seguido un enfoque socioconstructivista que favorece mucho la lectura intuitiva. Entonces, cuando yo hago esta lectura, algo que compruebo es que los niños rápidamente, sin que sepan leer, ya en la siguiente hoja ya intuyen de que acá dice cuá, cuá, cuá. Claro, vuelve por la semejanza de imágenes, ¿no? Cuá, 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 ¿no? O de pronto, cada vez que aparece la mamá pata, dice mamá pata. Y hay otros que ya te dicen, ¿y dónde dice mamá pata? Quiero saber, enséñame, Vanetti, ¿dónde dice mamá pata? Ya sé que es en esta página, pero ¿en qué partecita? Cierto, cierto. Sí. Es un proceso de aprendizaje de lectura también. Sí. ¿Y eso? Porque es la nueva metodología que se está utilizando, que muchos años atrás se utilizaba la onomatopeya, que era a través del sonido, pero que después se dejó para el aprendizaje formal, rudo, rústico, difícil. Y de nuevo ahora en muchos países se está retomando a la sonoridad, porque los niños captan mejor. Y ese libro es para los niños más chiquititos, me parece. Sí, viene, ¿no? A los de 3... A los de 3 los engancha, a los de 2 con sus emociones y la experiencia, y a los de 5 mucho con el tema de la lectura, ¿no? Que ya quieren empezar a leer y dónde dice tal cosa. Entonces, digamos, son libros que producen distintas experiencias en función de las edades de los niños. Sí. Y ese de las emociones, ¿para qué edades? Yo creo que eso me parecería que es para todas las edades, ¿no? Porque los de 2 años se quedan ellos, dicen...
oh no, quite, deje que, ¿no? Van con su lenguaje. Entonces los pequeñitos empiezan a reconocer que esto es triste. Pero es por la imagen. Por la imagen, ¿no? Sí. Que esto es triste, que esto es molesto, mientras que los más grandes ya tienen mayor recurso verbal, entonces empiezan a decir por qué está triste. Cuestionamiento, ¿no? Ya expresar, está triste porque pasó tal cosa, ¿no? Entonces sí, produce distintas experiencias, va desde los niños desde los 2 hasta los 5 años. Y eso es muy lindo. Y la verdad es que sería interesante que las escuelas, los colegios tuviesen este tipo de información para poder manejar la lectura con los chicos. De otra porque forma. a veces, porque hay literatura en el Perú, hay literatos peruanos, gente como tú que escribe para los niños, pero que aún hay limitaciones en cuanto a su difusión. Y es por eso que creo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer este tipo de difusiones para ofrecerlas en el mercado por una sencilla razón, porque no es cualquier libro. Es hecho con cariño, inspirado en una niña bellísima como es tu niña, y lógicamente una vez que arrancaste con este virus de la literatura, es muy difícil parar, Sí. ¿no? Sí, porque uno empieza a observar a los niños, cuando hacemos las lecturas vamos compartiendo experiencias y tiempo con ellos y también te van surgiendo más ideas, ¿no? Entonces, en verdad, eso es algo muy bonito. Hay, como tú dices, mucho esfuerzo por producir literatura buena, ¿no? Cierto. Porque hay de todo, pero hay que tratar de apostar por buena literatura para los niños, pero ahí también es cuánto como papás consumimos literatura, porque a veces, claro, como papás gastamos 50 soles, 100 soles para irnos al cine o para comer algo, y cuando decimos, ¿y cuánto cuesta el libro? Ay, pero... Un poco caro, ¿no? Un poco caro, y entonces a veces no queremos invertir en libros, queremos que nuestros hijos lean, pero no queremos invertir en libros. Entonces, como papá, si yo quiero formar hijos lectores, tengo que invertir en libros, tengo que leer para que mis hijos me vean, porque los hijos nos imitan. Entonces, si yo en casa no leo, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil formar un hijo lector y tengo que leerle, ¿no? Entonces, yo les digo siempre a los papás, leer un libro. Por ejemplo, cuando yo hago la lectura con los papás, les digo, a ver, tomen el tiempo, vamos a leer, haciendo un tiempo bonito. Les digo, a ver, ¿cuánto tiempo pasó? 5 minutos, 6 minutos. Les digo, leer un libro no toma más de 10 minutos. Claro. Con todo el tiempo, ¿no? Entonces les digo, 10 minutos podemos regalarle a nuestros hijos diariamente. Porque ese es un tiempo, la lectura es un tiempo de encuentro, ¿no? A veces como papá estamos todo el día fuera de casa, llegamos a casa, estamos cansados, entonces a veces nuestro hijo nos demanda porque no nos ha visto y a veces... Claro, nos pide jugar, pero es difícil porque somos adultos. Claro. Entonces, la mejor forma para mí de compartir un tiempo, de un encuentro con nuestros hijos es a través del libro. Claro. No nos toma más de 10 minutos. Nuestro hijo siente que ese tiempo yo no estoy compartiendo con él, viendo, cocinando y haciendo otra cosa, sino estoy 10 minutos exclusivamente contigo, te voy a leer. Y ahí el niño empieza a tener un vínculo con el libro desde el amor. ¿No? A través de los padres o del adulto que tiene esta responsabilidad. Mi abuela, ¿no? mi tía, ¿no? Entonces, a mí me gustan los libros porque me lo leía una persona que yo amo. Claro. Entonces, yo empiezo a sembrar en la infancia un vínculo de amor con los libros y ese niño va a amar los libros, Cierto. ¿no? Entonces uno ve y reconoce niños que tienen ese contacto con los libros y que sus adultos les leen. Cuando reciben de regalo un libro, dicen, ¡hey, un libro! Mientras que un niño que no tiene esta experiencia, ¡ay, un libro! Sí, lo sabemos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Por qué debemos amar la lectura? Es una historia que las vamos a presentar, Vanetti nos va a acompañar. Me pareció muy simpática porque realmente es la fantasía hecho realidad y donde la realidad del adulto a veces es un poco compleja. Vamos al corte. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales.
sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros vamos a hacer, yo siempre agradezco a YouTube porque pone una serie de videos sumamente lindos. A mí me gustó mucho este, que claro, no es un niño pequeño, es un niño de 10, 12 años promedio, que yo lo vi, pero el tema dice, el mejor corto del mundo para fomentar la lectura. Quien lo puso en YouTube fue Víctor Villoria. Y lógicamente nosotros vamos a ver, porque es como el libro siente la necesidad de ser compartido por el ser humano que lo aprecia. Así es que veámoslo. Es un poco largo, pero veámoslo.
En realidad es un corto muy, muy lindo que probablemente muchas personas que tuvieron la oportunidad de tener ese contacto directo con un libro, pues les hará recordar a algunos quizás su primera infancia, su segunda infancia. Pero yo considero que el mensaje es no dejar un libro suelto, sino darle vida a través de nuestra lectura. Nos vamos al corte y regresamos con el final de nuestra conversación. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Nosotros vamos a seguir informándoles a ustedes pues lo importante que es tener un libro en casa. Si se tienen muchos, mejor, pero la idea no es simplemente tenerlos, es leerlos. Y acá estamos hablando de cómo este inicio de la literatura influye tanto en el desarrollo de nuestros niños pequeños. Y realmente acá hay una serie de situaciones de valores, compromisos, aprendizajes, ¿no? Porque los niños, ellos no dudan, ellos creen. Y a través de estas historias yo creo que ellos manifiestan su sentir de ser ellos mismos. ¿Con cuántos niños te has topado tú a lo largo desde que iniciaste este proceso que de pronto tú has dicho, ese niño necesita ser captado porque realmente es un potencial muy grande? Yo creo que, digamos, todos los niños con los que estoy, yo digo, todos estos niños, cuando tienen ese contacto con el libro, con la historia y conectan, se abre todo un mundo tan fantástico que uno dice, realmente queremos que esto continúe, que no sea solamente un primer contacto, ¿no? Claro. Y hay todo un potencial en los niños, porque todos vienen con eso, con ese potencial, y es cómo cuidamos ese potencial que ellos traen, cómo seguimos nutriéndolo para que eso se siga desarrollando, porque los niños, digamos, lo que nosotros vamos viendo es que se van aprendiendo la historia, luego la van contando, aprenden la estructura de cómo se narra una historia y ellos después empiezan a contar sus propias historias. Claro. Eso también es bonito, ¿no? Y por eso nuestro esfuerzo desde NARA, para que no solamente llegue el libro a los niños, sino también nos interesa llegar a los docentes y enseñarles a los docentes cómo leer los libros a los niños, porque no es solamente leer por leer, ¿no? Y cómo empezar a generar un tiempo diario de lectura en las aulas, y también a los papás enseñarles a leer y a separar un tiempo diario para que ese niño vaya recibiendo y vaya conectándose con un libro, porque este libro le va a empezar a abrir muchas puertas. Una puerta a lo que es el mundo del lenguaje, ¿no? Digamos, a veces decimos, ¿por qué hay niños que tienen un lenguaje más elaborado que otros? O adultos, claro, ¿no? Y es que, digamos, el lenguaje oral es un lenguaje más simple, más directo. El lenguaje escrito es un lenguaje más elaborado, tiene otra estructura, porque yo no tengo a mi interlocutor frente a mí. Entonces tiene que estar todo muy preciso, muy claro, ¿no? Entonces los niños que leen, que sus papás les leen, son niños que van a acceder a un mundo más rico de palabras, a más vocabulario, van a tener una expresión mucho más compleja que los niños que no les leen o que les leen muy poco. Luego los niños que leen también
entienden mucho más de cómo funciona el sistema de escritura. Su capacidad comprensiva, ¿no? Sí, desarrollan la comprensión, desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, y van entendiendo cómo funciona el mundo escrito, ¿no? Es lo que comentábamos, que hay niños que cogen el libro y ya aprenden de que las hojas se pasan de aquí hacia acá. Aprenden cómo se coge el libro, y hay niños que empiezan a imitar esto. El movimiento de la cabeza. El movimiento de la cabeza, porque ya descubren que nuestro sistema de escritura va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? En otras culturas es otra diferente, direccionalidad. ¿no? Es Entonces, diferente. Claro, leer también ayuda. A veces como papás decimos, quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir, y les enseñamos de la forma en que alfabetizaron en el siglo XIX. Cierto. Han pasado 200 años y hay muchas investigaciones que dicen que la mejor forma es acercarlos a los niños a textos completos, no a textos, a fragmentos, a frases sueltas, a frases ¿no? sueltas, sino a textos complejos que tengan sentido para ello. Y por eso cuando uno les lee, los niños van descubriendo ese mundo y van a aprender a escribir, pero no para copiar como hemos aprendido nosotros, porque a nosotros nos alfabetizaron para copiar. Cierto. Dictado, pero no sabemos producir textos, ¿no? Cada uno ha tenido de adulto o de adolescente que seguir un proceso propio para aprender a escribir. Cierto. ¿No? Porque nos enseñaron a copiar. Entonces, cuando el niño está en contacto con la lectura, aprende también para qué se usa, cómo se estructuran los textos, y eso le va a facilitar cuando él tenga que escribir. Porque el lenguaje se le facilita, aprende a dominar el lenguaje y a generar nuevas palabras que para él eran desconocidas y que de pronto están en el diccionario con significados muy apropiados, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que haya, por ejemplo, este libro, ponerle un glosario, porque los niños empiezan a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Qué significa veredicto? Entonces el papá ya tiene la mano a veces porque cómo se los explicamos, ¿no? Que haya un glosario para que podamos explicarle, para que el niño pueda y para ir que el ganando. adulto también entienda. Sí, sí, porque a veces nuestros hijos nos hacen preguntas y no sabemos cómo explicárselos. Sí, es todo un complejo. Yo te agradezco mucho, Vanetti, que hayas estado con nosotros, pero necesitamos el cherry. Vamos a repetir tus páginas, tus celulares, dónde conseguirlas y apropiados para qué edades, porque eso es importante también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Los libros que hemos sacado acá en Perú van para niños de 2 hasta 5 años. Nos van a encontrar en el Facebook, ahí está colocado, ¿no? Como Nara Learning with Joy. También tenemos un canal de YouTube donde nos pueden encontrar y vamos a veces también difundiendo información pedagógica, no solamente de nuestros libros, sino sobre información que puede ayudar a las familias. Y si quieren adquirir los libros, además de encontrarlo en librerías, también pueden pedirnos a través del inbox de nuestro Facebook. Pero antes de irnos, a mí me gustaría saber de los nuevos proyectos, porque nos estaban preguntando si vienen nuevos libros, cuáles son, y eso sí tenemos que decirlo. Sí, vienen este año, estamos trabajando en historias matemáticas. Queremos... La matemática es algo que a veces lo vinculamos con la educación formal, ¿no? Hacer sumas, restas y creemos... Y es el cuco, ¿no? Es el cuco del aprendizaje. Nos asusta, no entendemos, el niño aprende a contar, pero no entiende cómo se construye el número, cómo funciona ese sistema. Entonces, nosotros estamos ahorita desarrollando historias matemáticas para que a través de estas historias que conectan con las experiencias de los niños puedan encontrar el sentido de la matemática, la función, y ver que la matemática en verdad está en la vida diaria. Exacto. Y así que ese es el nuevo proyecto de Nara para este año. Esperemos antes de ¿Y fin cuándo de año saldría? Antes de fin de año. Antes de fin de año. Con imágenes tal cual es tu... Las historias matemáticas vamos a hacer combinaciones en algunas. Ahí sí va, como son historias más fantásticas, ahí vamos a trabajar un poco con ilustración, ¿no? Y en algunas de ellas vamos a hacer collage con fotografía e ilustración. Así que es un nuevo proyecto que estamos ahí desarrollando. Pero a mí me parece muy interesante porque hay dos temas que para muchos niños que prefieren las matemáticas, otros niños que el cuco son las letras, ¿no? Entonces después de las matemáticas vendrán las letras. Que eso es muy importante porque nuestros niños necesitan aprender y siempre tendrán estos libros la reflexión final para los adultos, sí, ¿verdad? Porque nosotros queremos, nuestro lema es Nara Learning with Joy, que queremos promover el aprendizaje con alegría. Para nosotros el aprendizaje tiene que ser una experiencia de disfrute, no puede ser algo aburrido, feo, tedioso, sino el aprendizaje tiene que darse siempre desde el placer. Y
creemos que para eso las historias son potentes. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Hemos tenido 2 patitos, un cuá, cuá, cuá para aprender totalmente sonoro. Eres un pato que ahí habla de las diferencias. Y caras monas que habla de las emociones, donde los niños realmente asumen que pueden ser ellos hablando de sus emociones y expresiones. Muchísimas gracias, Faniti, por haber estado con nosotros, y lógicamente siempre vamos a tener importantes mensajes relacionados con la familia, porque este tema, el inicio de la literatura en la infancia, con nuestra invitada Vanetti Molinero, escritora de literatura infantil, nos ha hecho refrescar la memoria de cuando muchos de nosotros probablemente éramos chicos y teníamos la posibilidad, porque recuerden que muchos de nosotros no teníamos la televisión porque no existía, los teléfonos y todas esas cosas no necesariamente en todas las casas estaban, pero sí teníamos a una abuela, a un abuelo, a una mamá o algún adulto que nos sentaba alrededor de la famosa fogata que a veces se tenía y nos hacían narrativas maravillosas. Y también recuerden que parte de nuestra cultura es pasar la cultura oral a través de los grandes maestros a las nuevas generaciones. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Nosotros nos vemos la próxima semana, siempre con un tema tan importante como este, de saber que un libro nos enseña la vida. Y si queremos tener personas adultas maravillosas a futuro, empecemos regalándoles un libro. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Every night I will hear it, 7 nights.